Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos y vamos a comenzar a recorrer nuestra estación del día de hoy de los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Habíamos quedado en el libro de Génesis capítulo 22, ya hemos desarrollado paso a paso. Esta es una enseñanza que es diferente a un estudio bíblico convencional. Ya esto lo trato de explicar. Esto no es una prédica ni un desarrollo de un tema, sino es un análisis párrafo a párrafo, extrayendo las ideas más importantes y viendo su aplicación al presente. La diferencia con una enseñanza bíblica o un estudio bíblico en sí es que el estudio bíblico se basa o se centra en un tema o en dos temas o en un tema principal y dos o tres relacionados. Aquí no. Aquí un texto, el versículo 1 puede hablarnos de un tema, nos ayuda a entender la historia real de aquel entonces, nos ayuda a aplicar esa historia a lo largo de la Escritura y luego aplicar esa historia para el presente. Y quizás en el segundo versículo el tema es totalmente diferente y a su vez estos se terminan relacionando unos con otros, ¿no? Porque contamos una sola historia. Bueno, ustedes luego con el tiempo van a aprender a diferenciar este tipo de enseñanzas de un estudio bíblico en sí mismo. Si bien esto tiene una profundidad aún mayor en muchos casos que un estudio bíblico. Entonces, desarrollamos desde el versículo 1 en Génesis 22 y fuimos paso a paso hasta llegar al versículo 6, donde se habla de que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Todo esto lo hemos desarrollado, nos hemos tomado un tiempo para saber lo que es un holocausto, cuál era el objetivo de un holocausto, la reconciliación con Dios. Recuerden que el hombre en el Edén pierde comunión con Dios. Es como un distanciamiento, se provoca un distanciamiento con Dios. Entonces el holocausto representaba un acercamiento por medio de un sacrificio, por medio de un perdón de pecado, por medio de una ofrenda, los diferentes significados que tiene en sí un holocausto. Hablamos de la leña, lo que representa un esfuerzo humano, podemos compararlo y asociarlo directamente al testimonio, al esfuerzo del hombre, y el fuego que representa la bendición de Dios o el poder de Dios, que viene a nuestros corazones, pero responsabilidad nuestra es el mantener el fuego ardiendo. Recuerden que la zarza ardía en el desierto y no se consumía. Recuerden que la columna de fuego ardía en las noches en el desierto y tampoco se consumía. Dice entonces, terminando el versículo 6, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Para aquellos que se suman por primera vez y desconocen todo el recorrido que hicimos de esta historia, esta es la historia de Abraham, cuando Dios para probarlo le pide que vaya al monte Moriah y sacrifique a su hijo único llamado Isaac. Entonces allí se debate todo el sí y el no, las luchas internas, el camino de 3 días que le tomó a Abraham y la fe y el convencimiento que él tenía. Porque en definitiva dijo, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. En el fondo sabía que quizás Dios tenía una salida. En el verso 5, ¿no? Porque la Biblia dice que siempre con la prueba, con la lucha, Dios nos deja una puerta abierta que es la puerta de salida. Esto de la salida de emergencia que se ha creado hace no muchos años en el mundo, ya Dios lo había hablado hace miles de años atrás. Dice la Escritura que junto con las dificultades siempre hay una puerta de emergencia para escapar. En las tentaciones, en las luchas, en las adversidades o en las pruebas. Entonces el verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora Isaac le pregunta a su padre diciendo, tenemos todo, pero nos falta lo principal, nos falta el sacrificio. ¿Qué nos puede enseñar este versículo? Bueno, este versículo, recuerden que la Biblia es un libro que tiene múltiples niveles de profundidad.
Tenemos un entendimiento primero que es la historia en sí. Tenemos un entendimiento, en este caso, ¿no?, profético o anticipatorio de un hecho futuro, que es la muerte de Cristo en el monte de la Calavera. Ya no era en el monte Moriah, Dios sacrificando a su hijo, y esto es un símbolo de lo que iba a ocurrir, un padre entregando a su hijo. Entonces tenemos también la profundidad de la enseñanza de una vida espiritual, cómo subir al monte de Dios para tener mayor comunión. Y dice, yo ya lo aprendí. Alguien pensará diciendo, yo tengo un trapito de, como decía aquel predicador con quien hemos hablado, que había algunos predicadores en Argentina que ponían en el púlpito un trapito del saco de Freyson y que con eso sentían la unción. No, bueno, realmente una idolatría sin precedentes y una herejía a un hereje sin precedentes. Entonces, aquí ya la historia nos va mostrando diferentes niveles. Luego tenemos niveles como, por ejemplo, de símbolos, lo que significa el fuego, lo que significa el cuchillo, todo esto que además de mostrarnos cómo debemos vivir una vida espiritual para subir al monte, nos muestra la enseñanza o el significado de estas herramientas. Ya vamos entrando como a 4 o 5 niveles de profundidad de esta historia. Por eso ahora en el versículo 7 vamos a ver cuántas de ellas miraremos. La historia en sí ustedes ya la saben, es el primer nivel. El hijo le pregunta a su padre, llevamos todo pero no tenemos cordero. Sigue siendo otro significado el espejo el cual es esta historia para la futura muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Abraham, como padre y representante de la fe de la humanidad, sabía que tenía que llevar a su descendencia o su propia vida en un acercamiento con Dios. Porque el pecado había dividido a la humanidad de Dios. Por más que quisiésemos buscar a Dios, había una barrera que se llamaba pecado. Entonces la ofrenda y el sacrificio, la muerte de un animal, borraba el pecado temporalmente y nos acercábamos a Dios. Pero los hombres tenían que seguir matando animales de tanto en tanto cada vez que cometían error. Entonces aquí Abraham termina siendo un espejo, una representación de lo que luego Dios iba a hacer, pero Dios iba a entregar a su único hijo, es decir, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Todo esto ya es más simple de entenderlo porque venimos entendiendo el resto de la historia. Él respondió, dice que cuando el hijo le pregunta al padre, y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ahora vamos a entrar a otro nivel, porque ya lo demás es bastante simple, lo hemos recorrido esto en el verso 6 y en el 5. Digamos que ya es más simple de entender porque ya venimos con la figura de que Abraham es un espejo de la vida de lo que Cristo iba a hacer a través del Padre Celestial. Pero también viene ahora otra profundidad, que es la aplicación para nuestras vidas. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Dejaba al creyente antes, en la época de Abraham, durante las Escrituras y para el presente. Y aquí nos vamos a detener un poco. Entonces, Dios le dice a Abraham, ve al monte y allí vas a hacer un sacrificio para reconciliarnos o estar más cerca. Esto ya lo desarrollamos, esta idea de para acercarnos a Dios a veces hay que subir a un monte, es decir, elevarnos. Si vos te quedás con que toda la gente adultera, y sí, los animales también adulteran. Yo no conocí ningún león que le diga, o leona que le diga al león, me engañaste con otra leona. No conozco. O alguno dirá, a ver, pero los leones no hablan. Bueno, pero no conozco ninguna leona que al ver al león aparearse con otra hembra, la leona se vaya ofendida. Pues no. Entonces, los seres humanos tenemos que elevarnos de la naturaleza. Por eso somos una especie diferente. Tenemos el alma y el espíritu que Dios nos dio, que nos destacamos. Tenemos costillas como tienen los perros. Podríamos decir somos perros. Tenemos ojos como tienen los perros. De hecho, tenemos mucho ADN compartido con los perros. Y uno dirá, bueno, no somos muy diferentes de los perros. No. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito. El perro come algo y le sale mal, le hace mal,
y el perro luego va y lo vuelve a comer. Porque el perro no puede elevarse, no tiene la capacidad de aprender de sus errores. Cuando los seres humanos dejamos de aprender de los errores, dejamos de mirar y ser observadores de las cosas malas que suceden a nuestro alrededor, no estamos advertidos. Necesitamos drogarnos para comprobar en piel propia que la droga no es buena. Necesitamos ir y que nos apuñalen para darnos cuenta que esas juntas, que esas personas con las que no deberíamos habernos juntado jamás, no son buenas influencias para nuestras vidas. Necesitamos caer en la cárcel para saber que ciertas costumbres o conductas, que muchos las hacen, nos pueden llevar por mal camino. No nos elevamos. Adulteramos como lo hacen los animales, nos apareamos con quien se cruce en el camino, ¿no? Sin medir consecuencia. Yo no conocía a ningún león que diga no me voy a aparear con esta leona porque es muy pequeña o es muy joven. No lo puede hacer. Tampoco los perros lo pueden hacer, ¿cierto? Pero los seres humanos sí lo podemos hacer, porque entendemos que esa persona está en un desarrollo mental, en un proceso de desarrollo, está en un momento de vulnerabilidad y no nos aprovechamos. Por eso yo les digo que los falsos profetas son animales, porque no tienen misericordia de la gente. Nadie nace sabiendo. Yo no conozco de física nuclear, por ejemplo, o de física molecular. Y no me gustaría que alguien que sepa de física molecular se burle de mí cuando yo le pregunte acerca de ciertas cuestiones. Bueno, pues no sabías de Dios, fuiste a una iglesia y se burlaron de ti. Porque no te enseñaron la Biblia. Porque te manipularon. Porque te hicieron creer que si yo te pego un cachetazo o algún otro pastor vas a ser un tremendo hombre de Dios ungido. Que si te soplo, o si te empujo, o si te doy una falsa profecía, o si hago decretos y todas estas cuestiones. Bueno, por eso son animales, porque no le enseñan a la gente el dar y el recibir. No le enseñan a la gente los principios de prosperidad de Dios, que son voluntarios, porque Dios ama al dador alegre. No, sino que ellos saquean a la gente, y la gente se despoja, y encima se queda sin bendición. Porque no se despoja para Dios, se despoja para hacer un trueque con el profeta, se despoja para hacer un cambio, es como una apuesta. Necesito plata, pongo 10 pesos y quizás Dios me da 100. No lo hacen en manera de agradecimiento, como un acto de fe. Señor, yo siembro, no sé si cosecharé mañana, dentro de 10 años, si sembraré lo espiritual y cosecharé lo material, si sembraré lo material y cosecharé en mi familia, en mis emociones, en mi carácter y demás. Entonces, tenemos que elevarnos. Cuando la Biblia habla de ve al monte, te tenés que elevar. Y para elevarnos del resto de los mortales, necesitamos hacer un esfuerzo. A la gente por ahí le gusta quizás caracterizar a los cristianos diciendo se hacen los santos, se quieren hacer los mejores que el resto de la sociedad. No, al contrario. Como nos damos cuenta que somos igual de animales que los demás, y no queremos ser así, y no estamos conformes con lo que somos, entonces le pedimos ayuda a Dios y que nos muestre cuál es el camino para elevarnos como seres humanos, para dejar de lado lo que es parte de la esencia animal, ser despiadado, ser egoísta. Esta es la idea del darwinismo, ¿no? En cuanto el más fuerte sobrevive. El cristianismo es algo diferente. Darwin sí tenía razón en cuanto a los animales, pero nunca pudo explicar esta razón en cuanto a los seres humanos. Se quedó corto, porque supuestamente una especie depende de este instinto de supervivencia y cada especie hará cualquier cosa para sobrevivir. Es decir, no solamente creará mecanismos biológicos para adaptarse, etcétera, sino que hará lo que sea para sobrevivir, porque si una especie no toma los recaudos suficientes para sobrevivir, esa especie atenta contra sí misma y en miles o cientos de miles o millones de años esa especie desaparece. Entonces cuando le preguntaban a Darwin y le decían ¿por qué un hombre, un bombero, entra a las llamas atentando contra su propia supervivencia? ¿Por qué lo hace? Por un desconocido. ¿Por qué? Si en su genética y en su esencia como una especie más del mundo animal,
esto es contrario a su esencia. ¿Cómo permaneció esta característica, esta conducta en los seres humanos? ¿Cómo pudimos sobrevivir? Somos la única especie que atenta contra sí misma. Somos la única especie que cuando ve a un niño que se está ahogando, vos te tirás sin saber si vas a salir vos. En muchos casos los que se tiran a rescatar terminan ahogándose. Somos la única especie que puede entrar en medio de las llamas para rescatar a un desconocido. La única especie. La única especie que atenta contra sí misma y la única especie que ha logrado el dominio sobre todo el mundo. Son estos hombres los que se elevan, los estadistas, no estos políticos de cuarta, chantas, charlatanes, lamentables, vulgares, animales salvajes, que no les importa que mueran 120.000 si ellos van a ir a comprar la vacuna que le dice su ideología política. Si funciona o no, a nadie le interesa. No se elevan. Y la gente espera a alguien que se eleve por sobre el pensamiento de los demás, alguien que tenga pensamientos superadores, sublimes, elevados, pensamientos e ideas que vayan más allá de lo que los demás mortales pueden pensar o creer. Es más fácil manejar a la masa, y la masa quiere pan y circo, la masa quiere sexo, droga, rock and roll. Bueno, denle eso a la masa, ignorancia, embrutecimiento, denle eso, porque de esa manera seguiremos viviendo bien a costa de la ignorancia, a costa del dolor, de la gente que dice: ¿cuándo saldré de una villa de emergencia? ¿Cuándo viviré bien? Y nunca vas a vivir bien, esa es la realidad. No vas a vivir bien jamás si seguís votando a la gente que votaron tus padres o tus abuelos, o votando a la gente que no tiene propuestas superadoras, elevadoras. Dios le dice a Abraham: ve al monte. El monte significa elevarte, pensar lo que otros no piensan, actuar diferente. A mí me decían: ¿por qué no vas a los seminarios aquí? Yo le decía: no es lo mío. ¿Qué voy a ir al seminario? ¿Para cobrar? ¿Para qué? ¿Para ganar 2 monedas? Si las puedo ganar de otra manera. Cuando voy allá a enseñar, lo voy a enseñar gratis. No voy a enseñar lo que de gracia recibí, lo voy a enseñar cobrando. No lo necesito. Entonces, todos estos falsos siervos que vos ves nunca se elevaron. Por eso nadie pudo exhortar al de al lado, porque estaban todos metidos en el mismo barro. Dice la Escritura: ciego, guía de ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Quién puede sacar o ayudar al amigo a salir del hoyo? El que está adentro con él. ¿Cómo le saldrá? Para rescatar a alguien del hoyo, vos tenés que estar afuera de ese mismo agujero. Si vos estás adentro, vos no podés rescatar a nadie. Alguno dirá: ¿y por qué otros no exhortaron a estos falsos profetas? Porque están metidos en el mismo agujero. No pueden exhortar. Primero, que no saben cuál es el camino. Segundo, que no alcanzan a tomar conciencia de que están verdaderamente en un pozo terrible, oponiéndose a todo lo que significa la verdad de la palabra de Dios. Entonces Dios le dice a Abraham: elévate más. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Subiendo el monte, elevándonos. Alguno dice: pero no es fácil dejar de mentir. No, claro que no es fácil. A todos nos costó dejar de mentir, pero tuvimos que empezar a hacer de a poco. Y va a haber un día que vas a mentir 10 veces y el otro día decís: bueno, al menos hoy mentí 8, y te vas a poner contento porque al menos en 2 oportunidades no mentiste. Y así serán pasos pequeños, pero tu objetivo es el monte. Tu objetivo no es el pozo, el valle. Tu objetivo no es conformarte a lo que la gente hace, porque este mundo está así como está por los valores animales que tiene la gente, valores salvajes. ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta violación? ¿Por qué tanta muerte? Porque no le importa la vida de la otra persona. Está enceguecido. Esto es un principio fundamental de la Biblia. Entonces, aquí esta historia dice que Isaac le pregunta al padre y le dice: Padre mío, tenemos todo ya, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el fuego, tenemos la leña, estamos subiendo a este monte, pusimos el esfuerzo, pero no tenemos el cordero.
para el holocausto. Dice el verso 8, y respondió Abraham. ¿Qué le respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá del cordero. Claro, porque Abraham en el fondo sabía que Dios le iba a dar una salida, que Dios de alguna manera le iba a enseñar algo. Él confiaba ciegamente en Dios. Él dijo, él sabrá cuál es el cordero. Y el cordero era su propio hijo, no el hijo de Abraham. Dios dijo, no vas a sacrificar a tu hijo, yo voy a sacrificar a mi único hijo. Pero también nos enseña algo más esta historia. Ya hemos visto esto de la comparación de Dios, hemos empezado a profundizar en niveles, ¿cierto? He mostrado esto del monte, de la vida de una persona, pero lo que nos enseña esta historia es algo más, además de subir al monte y del esfuerzo. Hay que elevarse, hay que ponerles esfuerzo, pero el holocausto sin el sacrificio va a estar incompleto. Y esto es lo que le propuso Isaac. Le dijo, Padre, tenemos todo para el holocausto. Tenemos el corazón, la adoración, la fe suficiente, el esfuerzo, pero no tenemos el sacrificio que necesitamos. No tenemos el cordero. Entonces, no importa lo que hagas, si no hay sacrificio, el holocausto no está completo. No se puede completar. ¿Qué vas a encender? ¿Vas a hacer un altar? ¿Vas a poner leña? ¿Vas a poner fuego? Y esto es lo que a las congregaciones les falta. Le falta el holocausto. Porque ya te comenté que este es el espejo del sacrificio de Cristo muriendo por los pecados. Pero luego el Señor dijo que nosotros debemos ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios, así como Cristo se ofreció. Es decir, ahora nosotros seríamos como, así como cristiano significa un pequeño Cristo, es decir, imitar la vida de Cristo, y así como Él fue a la cruz, Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, yo soy el Cordero que subo al holocausto y al gran monte para perdonar el pecado de los demás. Pero así todo, el perdón de pecados ocurre una vez. Y luego ustedes tienen que seguir viviendo y cometerán errores. Tienen que aprender a subir a su propio monte Gólgota o calavera. Y tienen que aprender a subir a su propia cruz. Y tienen que aprender a poner sus vidas sobre el holocausto. ¿Para qué? Sus vidas como un sacrificio. Para que el holocausto, la paz con Dios, la bendición y las promesas sean cercanas, se hagan real y pueda ser un gran canal de bendición a los demás. Jesús nunca iba a poder ser un canal de bendición si no subía a la cruz, si no se ofrecía como un cordero. El holocausto iba a estar incompleto. Bueno, hoy las iglesias ve fuego, porque a veces algunos dicen, sí, pero yo vi gente hablar en lenguas y endemoniados. Sí, puede ser que esté el fuego. Quizás también en algunas congregaciones ves leña, es decir, gente que le pone empeño de ir, el esfuerzo, su testimonio, pero a veces les falta subir a ellos mismos como un sacrificio, sacrificarse. Y el sacrificio implica una renuncia. El sacrificio implica muerte. La Escritura dice que nosotros morimos en la cruz y nuestras vidas están escondidas en Dios, es decir, ya está detrás de la cruz. ¿Por qué? Porque hemos muerto a las pasiones y deseos y a las cuestiones de este mundo, a las cosas malas de este mundo. Lo bueno lo podemos disfrutar, obviamente. Entonces, lo que a veces le falta en las congregaciones es el sacrificio. Y subís al monte y llevás la leña y llevás el fuego, pero no en los momentos determinantes. Alguno dirá, ¿qué diferencia hay entre la leña y el sacrificio? La leña es un esfuerzo propio. La leña es una constancia, una perseverancia. La leña representa tu testimonio, tus pasos bien dados en Dios. El sacrificio representa una renuncia total o una muerte a ciertas áreas de tu vida. Cuando Dios te dice, vos pensabas ir a la derecha, yo quiero que vayas para el otro lado. O vos pensabas ir para adelante, para el norte, yo quiero que vayas hacia el sur. Y es donde vos morís a todas tus expectativas
porque tenés un llamado de Dios, porque tenés un sentir de Dios y porque sabes que ese es tu destino en la fe. Y entonces te transformas en el sacrificio para el holocausto y la bendición de Dios se deja ver. Estos falsos profetas no quieren morir. No quieren. Algunos de ellos todavía habrán tenido en algún momento fuego, leña, pero les faltó el sacrificio. Porque en algún momento Dios te pide algo que es contrario a tus emociones. Dios te dice, ve y enfréntalos. Señor, pero me voy a ganar enemigos. Ve y confróntalos. Pon tu frente dura como un pedernal. Haz tu frente como un diamante. Señor, pero si mejor me subo con ellos, me profetizan, viajo por las naciones, me pagan $50,000 las predicaciones, los seminarios, vivo bien. Dios te dice no. Te dice que seas tú el sacrificio, que te sacrifiques. Todas esas ideas que tenías de ser famoso, de que te reconozcan, de que te premien, te oren, te honren por los medios de comunicación. Dice no, dice Dios. Muere. Jesús dijo, si el grano no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces una cosa es el fuego, que es la bendición de Dios, la leña, que es la entrega, la perseverancia, el testimonio. Y otra cosa es cuando son decisiones determinantes y tu parecer muere y tenés que aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que preguntó Isaac. Dijo, está todo bien, pero nos falta el sacrificio. Sin sacrificio, Padre, no podremos hacer holocausto. Sin holocausto, no hay acercamiento hacia Dios. Sin acercamiento hacia Dios, nunca podemos ver la gloria de Dios. Pero Abraham le dijo, Dios se va a proveer del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, sin saber que para Abraham el cordero iba a ser su propio hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar y puso en el altar sobre la leña. Entonces, en el verso 9 del capítulo 22 del libro de Génesis, nos cuenta la historia que así Abraham llega finalmente a la cumbre del monte que Dios le indica, con la leña, con el fuego, y ahora, pero no había altar. El altar lo tenía que hacer él. Dice, edificó allí un altar. ¿Cómo se edificaba un altar? Bueno, esta es otra historia, la historia de los altares. Porque un altar no era una mesa, ni de piedra ni nada. Era un conjunto de piedras que se encontraban dispersas, como estaban, las cuales se tenían que ir componiendo, es decir, armando como si fuese un Lego o un rompecabezas, tratar de poner unas con otras. Requería una dedicación. Esta idea de armar un altar tiene varios significados. Yo te voy a tratar de decir algunos de ellos, como para que vayas entendiendo la idea de un altar. Primero, un altar era de piedra. Segundo, Dios prohibió que se forje el altar a martillo. No podías llevar martillo y cincel para cuadrar las piedras y armarte como una especie de pared, por ejemplo. Tenía que ser la piedra en bruto, como la encontrabas. Y vos dedicar el tiempo para buscarle la ubicación de manera que se mantengan firmes. Entonces, esta idea del altar, la Escritura nos dice que nosotros somos piedras vivas. Dice el Señor que nosotros, como piedras vivas, debemos ir edificando en nuestra fe, ¿no? La Escritura habla de piedras vivas y estas piedras vivas, obviamente que van a tener un propósito, no son así nomás piedras sueltas. Esto lo puedes encontrar. La Escritura nos habla de las piedras en el libro de Primera de Pedro, ¿no? Cuando nos dice el Señor
acerca de Jesús como la piedra principal. Y luego nosotros también vamos a seguir edificando sobre la Escritura. Esto es en 1 de Pedro 2. Lo puedes leer del 5 al 9. Dice la Escritura, bueno, te voy a leer un poquito nada más. Dice: vosotros como piedras vivas, dice el 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice: por lo cual contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere no será avergonzado. Entonces, ya 1 de Pedro 2:5 nos habla de que los seres humanos somos piedras. Y luego dice: piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y luego dice: para ofrecer sacrificios espirituales. Ven que habla de que hay que seguir ofreciendo sacrificios, pero esta vez dice espirituales. Sacrificar partes o áreas de nuestras vidas que creíamos que estaban bien y Dios dice que estén mal. O sueños, cuando Dios nos da un llamado y nos marca un rumbo diferente. Dice la Escritura entonces que Abraham edificó allí un altar. Entonces, estas piedras representan los creyentes. Pero además las piedras representan las doctrinas. Aquí Abraham era uno de los primeros que estaba, de los principales hombres de fe, pero no era el único. Abraham venía de una descendencia espiritual. Alguno diría: yo pensé que Abraham era el padre de la fe. No, la Escritura dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Es decir, si vamos al caso, Abel sería uno de los primeros que tuvieron fe. Noé también se lo menciona la Escritura. Ni hablar de Melquisedec, un sacerdocio totalmente diferente a todos los sacerdocios conocidos antes de Abraham, entre tantos otros, por supuesto. Entonces, cuando la Escritura habla y dice de las piedras, habla de los seres humanos, pero también nos habla de fundamentos. La Escritura nos habla de que nadie puede poner otro fundamento del que ya Jesús puso. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, bueno, continúa diciendo, habla diciendo que todo lo que se sobreedificare va a ser también puesto a prueba. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento son las enseñanzas, el fundamento son las doctrinas, el fundamento es lo que tus ancestros te trajeron como sana enseñanza. Y nosotros desechamos a Abraham, desechamos a Elías, desechamos a Moisés, desechamos a todos los hombres de Dios y decimos: ahora andamos sobre el fundamento de Maldonado o de Freyson, Benihín, Cash Luna, Dante Gebel. Entonces son fundamentos extraños, no son fundamentos de Dios, son piedras hechas a cincel, no son piedras dispersas. ¿Qué diferencia hay en esto? Entonces, no me voy a extender mucho en esto de los fundamentos. Si te quedan dudas, podés preguntarlo un poco más. Yo voy a tratar de ser un poco más resumido en esta historia. Pero las piedras representan seres humanos, pero también las piedras representan doctrinas, enseñanzas, historias de vida. Entonces, esas historias de vida tienen un llamado no forjado por los hombres, un llamado forjado por Dios. No es un llamado de un instituto bíblico en el cual, a través de que aprendiste tanto en la Biblia, ya sos un siervo de Dios. Podés saber mucho de la Biblia, pero no necesariamente ser un siervo de Dios, ni siquiera un maestro de la palabra, porque no tenés testimonio, porque no tenés amor a Dios o dedicación, simplemente sos un conocedor, como hay hombres conocedores y muy inteligentes referente a la ciencia. Pero el llamado de Dios es lo que distingue al que sabe mucho de la palabra y tiene un llamado con aquel que sabe de la palabra y no tiene llamado. No ha sido llamado por Dios, por lo cual no ha sido respaldado por Dios. No tiene testimonio, cae en pecado,
es débil, tiene inseguridades, temores, poca experiencia, poca búsqueda y demás. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, haz un altar, en el altar lo tenía que hacer con lo que encontraba. ¿Y qué era lo que encontraba? Él tenía que entender y tener fe que lo que estaba allí era lo suficiente y necesario para poder acercarme a Dios. Yo te pregunto, ¿qué libro, qué salmos leyó Abraham? Ninguno, no existían los salmos. ¿Qué apocalipsis tenía Abraham? Ninguno, no conocía Apocalipsis Abraham. Abraham conoció la historia de Moisés y de el Mar Rojo. No, tampoco. Abraham era el primero. Después nació su hijo Isaac, y de allí nació Jacob y Esaú, y de allí Jacob tuvo 12 hijos, y de allí el penúltimo se llamó José, que fue segundo después de Faraón. Y allí ocurrió, después de cientos de años, la historia del exilio, Dios sacando al pueblo de Egipto. Entonces, Abraham no conoció la historia del Mar Rojo, Abraham no vio llover maná del cielo, Abraham no vio columna de fuego, no vio las plagas de Egipto. Abraham no conoció los milagros de Jesús, ni siquiera supo que iba a venir alguna vez Jesús. Es decir, Abraham básicamente sabía poco de Dios, pero lo poco que sabía, lo vivía, lo obedecía, lo sentía en su corazón. Lo poco que él conocía de Dios, lo guardaba celosamente. Y con eso le bastaba, le era suficiente y necesario para acercarse a Dios. ¿En qué se nutría? En la historia de los antepasados. Alguien le contó la historia de Abel, alguien le contó la historia de Noé. ¿Cómo pudo? ¿Habrían 10 en la barca? No, creo que eran 12, creo que eran 7, 8, bueno, ¿cómo se podía? Alguien le contó todas estas historias. No había escrituras, pero él todo lo que poco que había escuchado lo atesoraba y quería agradar a Dios con sus errores, pero Dios veía su corazón. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez no veas cosas grandes, quizás no conozcas grandes misterios de la Biblia, pero tenés amor a Dios, tenés una fe sincera, y esa es la que te acerca a Dios. Obvio, si podés conocer más de Dios, tener conocimiento de la Escritura, Jesús mostró que hay que conocer un buen conocedor de la Escritura, porque de esta manera vas a evitar caer en manos de falsos profetas y caer en la apostasía, por supuesto. Pero Dios lo que le dijo: ve al monte y desde lo que encuentres, haz un altar. Con eso es suficiente. Pero yo no tengo Biblia, no conozco la vida de Jeremías, no sé nada de lo que va a ocurrir después, solamente me contaron 2 historias sueltas o 3 por ahí, que hay un Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra. Con eso es suficiente, con lo que sabes. Acercarte a Dios, obvio que si puedes añadirle más conocimiento y más entendimiento de qué es lo que Dios demanda de tu vida, vas a sentir más fuerza espiritual. Pero Dios le dijo: ve y haz el altar. Entonces, las piedras que estaban allí, los recursos son los suficientes y los necesarios. No, pero a mí me gustaría haber encontrado una piedra cuadrada con forma justo que me encaja con esta otra, y yo la pulo un poquito y me hago como una buena base y me hago un altar. Dios, este altar va a quedar, pero como una escultura va a quedar. Dios dice: a mí no me importan altares de escultura. A mí me importa tu dedicación, tu esfuerzo, tu esmero. Y yo quiero que vos te las rebusques para hacer de todas estas piedras sueltas algo que se eleve, quede recto y presentable, para sobre él ofrecer un sacrificio, un holocausto. Con lo que tenés, así como Dios le dijo a algunos varones: ve con esta tu fuerza, con esto, con lo que tienes, no con lo que no tienes. La gente mira lo que le falta, y Dios dijo: no, con lo que hay. Así te la tenés que arreglar con lo que hay. Y lo que hay son estas historias de la fe. Esto también es un mensaje más profundo para los siervos de Dios. Señor, envíame un hombre sabio, envíame un predicador. No, con lo que tenés, las piedras que hay ahí, porque las piedras representan seres humanos también. Con esos,
con ellos vas a ir a la victoria. Así le dijo Dios, con estos, a Gedeón, con estos vas a ir, 300, con esos. A David se le acercaron mucha gente cuando él estaba en la cueva de Adulam, entristecido, llorando, buscando una respuesta, por qué la vida le había sido tan ingrata, o por qué Dios, a pesar de que le habló, había permitido que sufra tanto y sea perseguido por el rey, siendo que él tenía promesa de que iba a reinar. Dice que al verlo y al correr la voz de que David se encontraba en Adulam, vinieron a él los endeudados, vinieron a él gente fracasada, rechazada de la sociedad, los afligidos, los enlutados, todos los que de alguna manera eran considerados como el desecho de la sociedad. Bueno, se acercaron a la cueva de Adulam y todos ellos, quebrados en su corazón, es como cuando estás a punto. Alguno dice, pero tengo que irme a Dios quebrado, es decir, yo tengo que drogarme para acercarme a Dios. No, ojalá tuviese sensatez y acercarte a Dios antes de caer en las drogas, antes de separarte, antes de perder un hijo, antes de enfermarte, ojalá. Pero hay personas que son duras y Dios las tiene que romper. Cuando las rompe o les permite que atraviesen ciertas pruebas, ellos ya están a punto, como cuando un horno está a temperatura ideal para poder cocinar. Entonces Dios ahí puede hablarles, porque dice Dios, te ha hablado en tus prosperidades, mas no me quisiste oír. Cuando te iba bien te hablé, pero ni te importó, dice Dios. Por eso te dejé. Y ahora que estás mal, ahora te hablo. Porque ahora es el momento preciso en el que cuando escuches una adoración que diga, el Señor está aquí, o tu fidelidad es grande, te vas a largar a llorar, porque es el momento preciso en que tu corazón ahora está abierto y sensible para tener un encuentro con Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, con lo que hay, tienes que hacerlo con lo que hay. Yo cuando comencé a liderar el grupo y a formar este ministerio, por mano de Dios obviamente, yo decía, Señor, con esto tengo que hacer, y veías, uno salía de las drogas, recaía, el otro era temeroso, y uno con una cosa, otro con otra. Digo, Señor, bueno, voy a hacer como decimos en nuestro país, de tripa a corazón. Y le dedicaba tiempo, me esforzaba, les predicaba, les enseñaba la Biblia, los capacitaba. Digo, de estos alguno tiene que salir un siervo, alguno. Me quedaba hasta las 5 o 6 de la mañana enseñándole a los jóvenes, por otro lado a los matrimonios, a los adultos, porque sabía y entendía que esas eran las piedras que me habían tocado, y con esas tenía que levantar un altar. No eran otras, eran esas, las que me habían tocado. Con esas tenés que levantar un altar. Algunos dicen, no, pero si a mí me dicen un cincel, me dicen una cortadora de hormigón, ¿sabe el altar que le armo? Claro. Así cualquiera lo haría, ¿no? Cualquiera lo haría. Pero ahí está la sabiduría del sabio y el llamado y la persistencia del hombre a quien Dios lo llama. Tenés que buscarle la forma de adaptarlo, porque intentá un día hacer un altar con piedras que encuentres en el campo. Pones una, se te cae la otra. Decís, esta puede ir abajo, no, esta, si la pongo arriba, después me queda una punta y le pongo otra, se me cae. Es todo un desafío. Pero después de que haces uno y otro altar, después ya te das cuenta que el asunto no es la forma que tengan las piedras, sino saberlas complementar. Y el hombre de Dios tiene que saber sacar lo mejor de las personas. No tenés todos maestros de la palabra, no todos van a enseñar. Hay gente que a veces ni te da un centavo y te exige y te demanda, y tienes que saberlo llevar. Pero tratar de que el altar no se desmorone. Nosotros hemos logrado construir un ministerio en casi 30 años, con casi 200 congregaciones. Y todo ha representado un gran desafío. De los pastores, los líderes, las esposas, las pastoras, esposos de pastoras, esposas de pastores, bueno, con problemas, con luchas, pero buscándole la vuelta para lograr finalmente hacer un altar y estar más cerca de Dios. Dice que David, de ese lugar, de la cueva de Adulam, con todos aquellos hombres desesperados, despreciados, en algunos casos abatidos, David logró crear uno de los ejércitos más fuertes de aquella época. Y dentro de ese grupo tenían un cuerpo de élite que se llamaban los valientes de David.
Y eran todos hombres así. Gente que dice: en la vida me rechazaron. A mí me va a asustar que alguien me insulte en una parada de trenes. Ni me importa. Yo cuando le predicaba a gente decía: yo anduve en la droga, yo anduve en armas. Y algunos vienen a la iglesia y se hacen los vivos diciendo: no, porque ustedes los cristianitos. No saben que algunos de esos cristianitos que ellos piensan que nacieron con la Biblia bajo el brazo, andaban en las peores cosas de esta vida. Uno una vez me dijo: yo me hacía, porque vino uno a hacerse el malo, dice, se hacen los malos porque saben que en la iglesia no le vamos a hacer nada, dice. Pero estos no saben quiénes fuimos nosotros antes. Dice: yo cuando me provocaba, dice, me hacía la cabeza que le rompía la cara, pastor, me decía. Yo le digo: no, por favor, no es así. Trataba de alguna manera de mantener estable las piedras del altar, ¿no? Que el altar luego representaba nuestra organización. Y a cada uno buscarle un lugar. Y luego hay piedras que realmente son muy pequeñas o que no tienen forma específica para el altar, y vas a priorizar usar las piedras más grandes, las que te pueden dar más seguridad para ir poniendo otras piedras o trabándolas con las otras piedras. Entonces, una historia muy buena esta historia. Realmente es una historia muy buena. La Escritura entonces nos dice que así este varón tuvo que ir y crear allí arriba este altar. Dice la Escritura: Abraham edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Vamos a dejar esta historia aquí porque ya nos estamos avanzado mucho en el tiempo. Realmente es una historia hermosa, lo vamos a seguir desarrollando obviamente, pero esta idea de las piedras nos han dejado pensando mucho, ¿cierto? Era ir y Dios dice: ahí hay piedras. No sé cómo, hace un altar. Y lleva tiempo y paciencia para recién luego poner la leña. Imagínate que estás poniendo la leña y se te desmorona el altar. O pones la leña, como es liviana, no pasa nada. Pones el animal arriba y se te desmorona el altar. Bueno, todo eso lo vamos a seguir analizando porque aún tiene mucho más que enseñarnos esta historia. Nos vamos de la estación.